para recordar. Pero, ya que es, estrictamente hablando, una ecuación diferencial homogénea, es aquella, ojo, es aquella que cuando usted reemplaza x por tx y y por ty, te da t a la algo por una función, por la función original. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos esta. F de xy, f de xy es x a la 3 más y a la 3, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esa es una función homogénea? Primero, función homogénea de grado 3. Porque al yo reemplazar x por tx y y por ty, mira que abriendo estas potencias tengo t a la 3 por mi función original, ¿cierto? Entonces ahí estamos mirando primero que es una ecuación, una función homogénea. Es una función que cumple esta relación, ¿cierto? Una función que cumple esta relación. Pero observen que esta de abajo no es homogénea, ¿cierto? Entonces voy a aclarar eso primero antes de proceder con las ecuaciones diferenciales. Entonces miren, por ejemplo, acá. Disculpe. ¿Será que puede hablar un poquito más duro? Listo. Aquí, miren, esta función no es homogénea. ¿Por qué? Lo siguiente. Cuando yo reemplazo, miren lo que pasa. Donde esté x, ponte x. Donde esté y, ponte y. ¿Cierto? Pero miren que ese 1 queda volando ahí. Entonces, no importa que yo distribuya las potencias y que después saque factor común, no importa, porque ese 1 queda afuera. Entonces, esto siempre va a ser diferente de esto. Siempre va a ser diferente de esto, ¿cierto? Entonces, esta función no logra ser una función homogénea. ¿Se entiende el concepto? Es muy importante que se entienda porque dependiendo de ese concepto, Profe, no, la verdad no. No, tampoco. Profe, No le ¿no es homogénea porque no se puede factorizar o...? no es porque no se pueda factorizar, sino porque no logra cumplir esto. Bueno, entonces, digamos, con esta no tuvimos éxito. Entonces vamos a hacer otra, una más sencillita. Digamos, esta función, ojo, función, aquí no estamos hablando todavía de ecuaciones diferenciales. Estamos hablando de función, de esta. Que si esta función es homogénea. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar. Porque reemplaza x por tx y reemplaza y por ty. Cuando haces eso, entonces tienes tx al cuadrado y aquí ty al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo se distribuyen las potencias? T a la 2, x a la 2. T a la 2, y a la 2. ¿Sí o no? Y ahorita sacamos factor común T a la 2. Profe, una pregunta. Bájale a tu audio porque mira todo el retorno que tienes. Un profe, una pregunta. Sí. Escucho. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Profe, ¿por qué pone la T? Porque esa es la Si la definición. función inicial es f de x con xy y cierra Sí. paréntesis, pero usted después le agrega la T. Justamente la definición. La definición está diciendo x, y por x. Profe, se le está yendo el audio, no se escucha bien, se hace como un eco. ¿No será que es el audio tuyo, el retorno tuyo? También
se me va también. Ah, bueno, sí soy yo. Gracias a todos que el audio del profe está fallando. Ahora me voy a escuchar bien. Disculpe, ¿nos puede volver a explicar? Lo escucho bien. Qué pena, como para volver, porque es que no he entendido. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, señor, se le escucha. Ahí sí. Listo. Sí, señor, yo escucho bien. Ahora, ¿qué te está Aló, diciendo aló. la definición? Que reemplaces X por TX y Y por TY. ¿Para qué? Para esto. Mira. Cuando hicimos todo ese proceso, ¿quién es esta función? ¿La función original o no? Entonces, lo que acabé de mostrar en ese ejemplo es que esto es así, ¿cierto? Entonces, esto de acá te está diciendo que la función es homogénea de grado 2. Entonces, ¿para qué reemplazamos X por TX y Y por TY? Para hallar ese grado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No, profe. Profe, ¿Qué no pero entiende? O se sea, supone la que verdad es que es como que la T, o sea, ¿qué tiene que ver ahí la T en esto? Digamos que es una variable auxiliar que es la que nos permite hallar el grado de la función. ¿Sí? Pero es la ¿Aló? manera de determinar si la función es o no homogénea. ¿Sí? Profe, Por eso, perdón, esa Pero- función f de xy, ¿cómo quedaría cuando uno la reemplaza por y'? no. No me pusiste atención al principio. Dije que estoy hablando de funciones. No estoy hablando todavía de ecuaciones diferenciales. Ya voy para allá. Eso es una función homogénea, perdón, una función homogénea de un cierto grado, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos entonces una ecuación diferencial homogénea? Ah, bueno, cuando tú la escribas así y esta m y esta n sean funciones homogéneas del mismo grado, ahí tengo una ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Entonces, calma. Ese es el algoritmo, pero vamos a ir mirando el algoritmo ejemplo por ejemplo, para que usted me entienda, ¿de acuerdo? Creo que así nos va mejor en lugar de mirar como la definición en abstracto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar con el primero, listo. Y voy a hacerlo despacio. Voy a hacerlo despacio. Y voy a seguir el algoritmo. Digamos que eso no tiene pierde. Siempre que usted siga el algoritmo que yo le pongo ahí, eso no tiene ningún inconveniente. Entonces, lo primero es mirar si la ecuación diferencial es homogénea. ¿Cómo miramos si es homogénea? Tienes que mirar primero, ¿qué cosa? Que cada función m y n sean funciones homogéneas a su vez, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. ¿Quién es la m? Es aquello que acompaña al diferencial de x. Entonces, mira que es una función que depende de x y de y. Y esta es una función que depende de x y de y y multiplica al diferencial de y. Eso lo llamamos n. ¿Se entiende o no? Estoy simplemente poniendo esta escritura en el ejercicio, en el ejemplo. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Profe, Ahora, dime. hablamos de homogénea, o sea, el término homogéneo es porque es similar. Entonces, allí es porque tiene las dos veces X y Y. O sea, como para hacer similitud al término. No, homogénea, por término general, homogénea quiere decir que está igualada a cero o que no hay término, pues, independiente. Pero en sentido estricto, significa que las dos funciones en cuestión, las dos funciones que multiplican a los diferenciales, sean homogéneas del mismo grado. ¿Sí? Es mientras que te tumbaste el carro, la lo que tumbaste fue el vaso de Simpson. Muchachos, sí, quiero repetir lo mismo. Aquí, ¿Cómo sabemos qué tipo de grados son? O sea,
Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Calma, eso es lo que vamos a hacer. De pronto así me entienden mejor. Este es un polinomio. Ay, pero que apaguen el puta el micrófono, hombre. Muy difícil así. Haider, ¿puedes silenciar a todos los estudiantes un momento, por favor? Por favor. Listo, profesor, ya lo hicimos. Listo, gracias. Mire, otra manera de entender el ejercicio es que usted puede considerar esto, en este caso es un polinomio, ¿cierto? Entonces, en las variables x y y, este es un polinomio de grado 2. Y este es un polinomio en las variables x y y de grado 2. ¿Por qué? Porque usted tiene x a la 1, y a la 1, suma los grados y eso le da 2, ¿cierto? El grado de este es 2, el grado de este es 2. Entonces, ambas son de grado 2. Esa es una manera de determinarlo. La otra manera es lo que les estaba yo diciendo desde el principio. Cambio x por tx, cambio y por ty. Y distribuyo las potencias. ¿Cierto? Y saco factor común, la t a lo que haya. ¿Cierto? Entonces miren que me va a quedar x al cuadrado menos 2y al cuadrado. O sea, me queda la misma función original. ¿Cierto? Entonces, la compañera que me estaba preguntando cómo yo sé el grado es este exponente. Este es el grado de homogeneidad. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que m es una función homogénea de grado 2. ¿Sí? Eso es lo que llevamos hasta ahí. Entonces lo escribo. De grado 2. ¿Listo? Bueno, y tenemos que mirar de qué grado es la otra función, o sea, la función n, ¿cierto? Entonces, nuestra función n, hacemos la misma historia. X lo cambio por tx, y lo cambio por ty, y lo que tengo ahí es t por t al cuadrado por xy. Y xy es la función original, ¿sí o no? O sea, la n. Entonces, obtenemos lo mismo. El grado es el mismo, ¿cierto? Entonces, lo que podemos decir es que m y n son funciones de grado 2. ¿Sí se entiende eso? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Eso solamente Sí. el primer paso. ¿Sí? Una pregunta. Para entenderle mejor, bueno, su merced cogió la primera parte que dice asterisco x a la 2, cierra paréntesis de x, es desarrollo y todo lo que está en verde es esa parte, el desarrollo de esa parte, ¿cierto? Sí. Y después cogió la parte n, que es lo que está en azul abajo desarrollado, y fue el desarrollo de x, y, dy igual a 0, ¿sí? Solamente de este pedacito, o sea, aquello que multiplique el diferencial de y, o sea, tú tienes una ecuación diferencial, ¿cierto? Que es esta. ¿Qué está multiplicando el diferencial de y? ¿Qué está multiplicando al diferencial de y? Al diferencial de x, perdón. Esta función. Entonces voy y miro cuál es el grado de homogeneidad de esa función. Eso es lo único que estoy haciendo aquí en verde. ¿Listo? Después, ¿qué está multiplicando al diferencial de y? Otra función. Y voy y miro cuál es el grado de homogeneidad de esa función. Entonces, como las dos funciones son del mismo grado, cuidado, de homogeneidad, entonces la ecuación diferencial ordinaria dada es homogénea. ¿Sí? O sea, ya verificamos, ya comprobamos o ya justificamos que la ecuación diferencial sí es homogénea, ¿cierto? Y si usted revisa el algoritmo, ese es el primer O sea paso. que ese paso es solo para verificar la homogeneidad, que sean Sí. homogéneas. Sí, míralo acá, es el primer paso.
No hemos todavía resuelto ninguna ecuación diferencial. No. Solamente hemos verificado que la ecuación que nos dieron sí es homogénea. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es una de estas dos sustituciones, ¿sí? O y igual a u por x o x igual a b por y. Ya vas a ver para qué. Profe, una pregunta. Dime. Ahí en la primera ecuación, ¿la t no le afecta al exponente 2? A ver, yo lo que estoy haciendo acá, creo que esa es tu duda, es esto. ¿Qué es a por b al cuadrado? Dime, ¿qué es a por b al cuadrado? ¿Cómo distribuye la potencia en el producto? Al cuadrado y b al cuadrado. Exacto. B al cuadrado. B al cuadrado. Eso fue lo que yo hice acá. Aquí tengo t al cuadrado, x al cuadrado. Míralo acá. Pa. ty al cuadrado. T al cuadrado, y al cuadrado. Ahora sí, esa era tu pregunta. Sí, pero hay que hacer, ¿lo restas esas t para que quede al cuadrado otra vez? ¿O? Lo saco como O sea, factor común. Lo saco como factor común. Eso es lo que tienen en común. Bueno. Simplemente eso. Dale. Bueno, entonces ya pasamos el primer filtro. Entonces, ahorita, ¿qué dice el algoritmo? Realice la sustitución. Entonces, vamos a hacer esta. Sea y igual a u por x. Aquí lo que quiero que entienda es lo siguiente. Aquí u es una función de x. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque la derivada de y con pongámoslo así, pues más sencillito. La diferencial de y es el primero por la derivada del segundo con respecto a x, más el segundo. No está compartiendo pantalla. Sí, debe ser tu conexión que está fallando. Sí, sí se ve la pantalla, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí. Entonces, primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? Entonces, el diferencial de y, miren que lo voy a poder escribir en términos de otros dos diferenciales. Diferencial de x y diferencial de u. Entonces, reemplacemos y igual a ux en la ecuación diferencial ordinaria que nos dieron, ¿cierto? Listo. Entonces, la ecuación diferencial es esta, ¿no? Entonces me la llevo pues allá y la reemplazo. Bueno, entonces mira lo que tienes. Cuando yo hago eso, la x no se altera, pero la y dijimos que es ux, ¿sí o no? O con los paréntesis. Y todo por el diferencial de x, más x por y. Creo que le faltó el 2. En 2y Señor. cuadrado. Tienes toda la razón. Gracias. Aquí. Listo. Y esto igualado a 0. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, sí. Distribuye pues acá, digamos, x al cuadrado menos 2u al cuadrado por x al cuadrado. Listo. Y todo por el diferencial de x. Listo. Y aquí, u por x al cuadrado por el diferencial de y igual a 0. No he hecho nada. Simplemente hice los productos que habían ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a reemplazar ese diferencial de y. Y ya vas a ver qué es lo que vamos a obtener. O sea, ¿para qué estamos haciendo eso? Ya te voy a mostrar. Ese diferencial de y es todo esto. Todo esto que está acá. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Distribuimos. ¿Cierto? Entonces, aquí es reemplazando el diferencial de y. Ojo pues, que lo está haciendo paso a paso. Entonces, lo que dije, distribuir x al cuadrado por u al cuadrado
por diferencial de x, más por más, u, x al cuadrado por x a la 3, diferencial de u igual a 0. Listo. Y lo que vamos a hacer ahorita es agrupar por diferenciales comunes. Entonces, tú observas que tienes un diferencial de x aquí y el mismo diferencial de x aquí. Entonces vamos a agrupar por ahí. Listo. Entonces, lo que yo tengo es x al cuadrado menos esto más esto. Y todo por el diferencial de x. Y el otro término es el mismo. Profe, una pregunta. ¿Se recomienda siempre igualar la ecuación a 0 y trabajarla igualando todo a 0, pues? Sí, y ahorita en los otros ejemplos vamos a ver eso. Vamos a llevarla a esto, porque nos la van a dar de manera diferente. Sí. Bueno, entonces vamos aquí. No, profe, gracias. Gusto. Esperen, yo paso la página. Bueno. Entonces estamos ahí. Entonces, ¿cuánto te da menos 2 más 1? Menos 1, ¿sí o qué? Diferencial de x más u por x a la 3 diferencial de u. Listo. Pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una ecuación diferencial separable? ¿Cómo es que se resuelve una ecuación diferencial separable? ¿Cómo se resuelve? Pasan los términos de las X a un lado, los de la Y al otro. X y Y aparte. Exacto. Es eso. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria separable. ¿Por qué es separable? Porque vamos a poder hacer lo que ustedes me dijeron. Entonces, aquí voy a sacar factor común x cuadrado, ¿cierto? Y acá, pues ya no hay nada que sacar. Entonces, separo las cosas. Yo tengo pase cualquiera, pues, para el otro lado del igual. Y ahora sí separo las variables. Entonces, sepárelas con juicio. X a la 2 sobre x a la 3 diferencial de x. Y al otro lado tengo menos u sobre 1 menos u al cuadrado y todo en diferencial de u. Listo. Simplifica las potencias. Y este menos lo voy a poner abajo, listo. Entonces me queda 1 menos u al cuadrado. Y aquí... Eso se integró, ¿sí? No he integrado. Todavía no he integrado. Simplemente estoy simplificando las potencias. Apenas voy a integrar. Ah, ok, profe, vale. Entonces miren que estamos en este paso. Sí, y ahorita sí integramos, como decía el compañero. ¿De acuerdo? Porque ya vemos que tiene la estructura de una ecuación diferencial separable. Bueno. Ahora, ¿cuál es la integral de la función de la izquierda? ¿Cuál es la integral de la función de la izquierda? Logaritmo natural. ¿De qué? De x. De x. Valor absoluto, ¿cierto? Oh, del valor absoluto. Porque no sabemos si la x es positiva o si ella es negativa. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Recordarán ustedes de cálculo integral que cuando uno tiene integración indefinida sale una constante, ¿sí o no? Entonces aquí tengo logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante. Y esa constante, para tener, digamos, una solución más, digamos, como mejor presentada, únicamente la ponemos así, logaritmo natural de una c, por ahí. ¿Listo?
Y a la derecha, voy a dejar lo mismo por lo pronto. Profesor, qué pena. Qué pena molestarlo. No, olvide, ya no. Profe, no entendí lo del logaritmo natural de la constante. Eso es una constante. O sea, esto lo podría llamar como una C virgulilla, o una C2, o lo que sea. Simplemente como todo va a quedar en términos de logaritmos, ya vas a ver que sí. Entonces, el logaritmo natural de la suma es el logaritmo natural del producto. Entonces, la C se va a empaquetar aquí. Sí, pero téngame paciencia, yo le muestro ahorita, porque eso se hace así. Listo. Digamos que es una cuestión, si se quiere, estética, pero ya le muestro por qué. Lo que yo quiero primero que me responda es, ¿cómo integro lo de la derecha? ¿Cómo integras tú eso? Obviamente, si usted lo pone en Wolfram, eso le da una respuesta correcta. Pero la idea es que usted analíticamente diga ¿qué hace usted ahí? Profe, ahí no se saca el 1 y se simplifica la suma. Es horizontal. Profe, sí, saca el 4 y el 1 menos u a la 2 lo convierte en u, entonces va a quedar 1 sobre u. Espérame, compañero, eso no es un 4, eso es una U. Es una U. Profe, ¿no se resolvería por sustitución? ¿Cuál sustitución? Trigonométrica. Puede ser trigonométrica, pero ¿cuál es la derivada de la función de abajo? ¿Cuál es la derivada de esta función? Con respecto a U, por supuesto. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la derivada de esto? Menos 2u. Menos 2u. Entonces es casi lo de arriba. Entonces ahí funciona una sustitución sencilla. Entonces, sea W 1 menos U al cuadrado. Entonces el diferencial de W respecto a U es... Entonces, ¿usted qué tiene arriba? Esto. Entonces lo despeja de ahí. U por el diferencial de U es menos 1/2 del diferencial de W. ¿Se entiende? Entonces, esta integral, mire que le estoy haciendo un repaso de cálculo integral. Esto viene siendo la integral de 1 sobre 1 menos U al cuadrado es 1 sobre W. Listo. Y U por el diferencial de U es menos 1/2 por el diferencial de W. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, no entiendo qué hizo en lo de U y de U, que sale menos 1/2. Despeja. Este menos 2 está multiplicando. Y yo necesito despejar U por el diferencial de U, porque eso es lo que tengo en el numerador. ¿Sí observas? Sí, profe, ya entendí. Listo. Entonces, aquí, pues, la constante sale de la integral y me queda esto. ¿Quién dijimos que era esto? El logaritmo natural del valor absoluto de W. Listo, ojo, del valor absoluto. Entonces, esto es simplemente menos 1/2 por logaritmo natural de la sustitución que hicimos. ¿Sí? Bueno, entonces ya estamos casi terminando. Por tanto, el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de c es igual a esa integral. Y esa integral quedó siendo menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos u al cuadrado. ¿Sí o qué? Entonces, aquí les recuerdo, logaritmo natural de a por b es logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Eso es lo que va a hacer a la izquierda. Esto es el logaritmo natural del valor absoluto de c por x. Bien, hasta ahí. Profe, ¿la C no iba sumando? Lee la propiedad, por favor. Sí, profe, pero no entiendo por qué le ponen el logaritmo natural a la C.
Porque mira que estoy diciendo, logaritmo natural de una suma es el logaritmo natural del producto. Logaritmo natural de una suma es el logaritmo natural del producto. Ahora sí. Sí, profe, o sea, yo entiendo que es la suma, o sea, yo entiendo la ecuación, lo que no entiendo es por qué pone, o sea, la constante con un logaritmo. O sea, ¿se puede Ah, así? por eso mismo, ya voy. Espérame, veres. Tú tranqui. Espérame, verá. Y la otra propiedad que le voy a recordar es esta potencia, ¿cómo la pongo adentro? ¿Alguien lo recuerda? Entonces yo tengo logaritmo natural, digamos, de P a la Q, es lo mismo que tener Q por logaritmo natural de P. Entonces, aquí tengo el P es este. Está afuera. Lo voy a poner adentro. ¿Se entiende? Esto es logaritmo natural de 1 menos u al cuadrado a la menos 1/2. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Pregunta. Yo miro una cosita acá, perdón. Ah, muchachos, perdón. Yo sí dije que yo pasé esto para abajo y lo dejé con el mismo signo. Hay algo que me molestaba mucho. Y es esto, mire. Este menos lo estoy poniendo a multiplicar abajo. Menos por más da menos 1. Menos por menos da más. ¿Sí o no? Entonces, me disculpan ahí. Esto es u al cuadrado menos 1. Y esto es u al cuadrado menos 1. Ya me va a entender por qué era importante eso. Y aquí entonces tengo todo positivo. ¿Cierto? Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. Bueno. Y aquí afuera tengo eso positivo también, ¿no? Esto es positivo. Listo. Entonces aquí lo que tengo es tan solo un medio. Y aquí es u al cuadrado menos 1. Bueno. Entonces, digamos que vamos ahí. Epa. Aquí. Tengo esto. Entonces, más fácil, paso a multiplicar esto acá. ¿Claros hasta ahí? Este 2 lo voy a poner en el exponente. Ahora sí, voy a usar esta propiedad. Espera un momento. Entonces esto es c a la 2, x a la 2, ¿cierto? Cierro acá. Y esto es el logaritmo natural de u al cuadrado menos 1. Me siguen hasta esto, muchachos. A esto que acabo de encerrar. Profe, la verdad no entendí dónde salió el 2. El 2 multiplicando, o sea, este 1/2 lo paso a multiplicar a la izquierda. Sí, sí me entiendes. Ah, yo pensé que había cogido. Ah, pero no, es otra cosa. Dale. Sí, este 1/2 lo puse acá, mejor dicho, pues. Entonces, muchachos, cuando usted tenga dos logaritmos naturales iguales, ellos son iguales sí, solo si los argumentos son iguales. ¿Listo?
ojo, los argumentos son iguales, o sea, c al cuadrado por x al cuadrado tiene que ser u al cuadrado menos 1. ¿Listo? Profe, una pregunta, ahí no faltó sumarle la constante C a uno de los lados, para después despejar la constante y no sé cómo acá la No, porque mira que esa constante, pero es muy buena la pregunta. Mira, aquí integramos indefinidamente, ¿cierto, compañero? Ya te muestro acá, en esto que encierro. Entonces, a la izquierda me saldría una constante, a la derecha me saldría otra constante. Yo sumo dos constantes, me sale una constante. Y todo decidí ponerlo en esta forma, ¿sí? O sea, la constante suma es esta. ¿Sí soy claro en ello? Para trabajar con una sola constante, para no estar regando constantes en todo el proceso. Sí. Sí, profe. Entonces usted la constante, ahí es donde no entiendo, ¿por qué quedó ya el logaritmo natural de la constante si deberíamos poner de pronto la constante solo a un lado, al lado derecho, por decirlo así, para no poner... Eso. Por todo el proceso que estoy haciendo a la izquierda, miren. Logaritmo natural de la suma, producto del logaritmo natural, producto, el logaritmo natural del producto. Y después logro llegar a esta igualdad de logaritmos naturales. Y como esta función es inyectiva, eso solamente puede ocurrir si los argumentos del logaritmo natural son iguales. Para un momento ahí. ¿Qué dice? Bueno, reemplazan la ecuación diferencial, eso fue lo que hicimos. Y aquí, resolver la ecuación separable resultante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es devolver la sustitución. ¿Listo? O devolver la sustitución. Ya vas a ver para qué. Entonces recuerda que la sustitución era esta. Y eso me dice que U es Y sobre X. Entonces, al sustituirla, mire lo que obtengo. Y sobre X al cuadrado menos 1. Entonces, trabajemos eso. Esto es Y a la 2 menos X a la 2 sobre X a la 2. ¿Sí o no? Entonces, paso a multiplicar este y me queda. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. Listo, perdón. Ahora, ¿qué queremos? Que Y sea función de X, ¿cierto? Entonces, despejamos el Y cuadrado. El Y cuadrado es X al cuadrado más C al cuadrado por X a la 4. ¿Sí? Esto como función de Y como función de X. ¿Sí? Pregunta. La variable Y está despejada en términos de X. La variable Y está despejada en términos de X. ¿Sí o no? ¿Qué respondería usted? Sí. Otra vez hago la pregunta. La variable Y está despejada en términos de X. Pues técnicamente no, porque es Y por X al cuadrado, ¿no? Eso, ojo, no X por Y, Y de X. Y de es X. función. Entonces, por eso se llama solución implícita, porque no tenemos despejada a Y en términos de X. ¿Sí? Pero no queremos hacerlo, porque si lo hiciéramos, saldría una raíz cuadrada con más y menos. Entonces, eso dañaría como las cosas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ustedes me preguntaban, profe, que por qué sale ese logaritmo natural de C, que vea que eso no debería ser una C normal. Entonces, mire la elegancia de la solución, es por eso. Mire, Y de X al cuadrado termina siendo X al cuadrado más, cambia esta constante C cuadrado por otra, llámela C virgulilla. ¿Sí? Entonces queda una constante. ¿Me hago entender? Por eso fue que hicimos
Por eso se definió, digamos, al principio, logaritmo natural de C como constante de integración. ¿Listo? ¿Me hago entender en ello? Sí. Bueno, no aspiro que haya entendido todo en el primer ejemplo. Entonces, vamos a mirar el segundo. Y espero que vaya como asentando digamos, el procedimiento y por ende los conceptos. Mire este otro ejercicio. Bueno, a ojo, usted es capaz de decirme si esa ecuación es homogénea, esa ecuación diferencial. Sí, es homogénea, profe. Dime por qué. Es homogénea. Porque en la primera función están al cubo las dos variables. Y en la segunda función está una x a la 1 y una y a la 2. Entonces los dos exponentes se unen y quedan al cubo. O queda, Eso es. o suma 3. Sí, exacto. Entonces digamos que aquí uno puede decir que esto es un polinomio de grado 3. Esto puede ser las variables X, también. Y, ¿cierto? Y el de la derecha también. ¿Listo? Por aquí, pues. ¿Sí? En esencia, podríamos decir de manera pues rápida que esas dos funciones, recuerden que son funciones, esta es n de xy porque m de xy porque multiplica el diferencial de x, y esta con el signo es n de xy porque multiplica el diferencial de y. ¿Listo? De todas maneras, lo voy a hacer con la definición que le di, para que usted entienda pues como el asunto. Entonces, mire, esto es dx a la 3 más ty a la 3. Entonces, esto es t a la 3, x a la 3, más t a la 3, y a la 3. Cuando usted saca factor común t a la 3, le queda la función original, ¿cierto? Entonces, eso le dice que la función es, perdón, aquí, t a la 3, homogénea de grado 3. Sí. Y respecto a n, la misma historia. Menos x, perdón, menos cx por y, que es ty ahora al cuadrado. Usted tiene. Y usted tiene, ojo ahí, t por t a la 2, t a la 3 por menos x, y al cuadrado. ¿Sí o no? Y esta es la función original. Entonces, nuevamente, lo mismo, homogénea de grado 3. Como m y n son homogéneas del mismo grado, por lo tanto, la ecuación diferencial homogénea es, perdón, la ecuación diferencial ordinaria es homogénea. Profe, una Sí, pregunta. y recuerda que eso siempre es lo primero que hay que hacer. Súbele al volumen, porfa, que no te escucho. El diferencial de y, usted Sí. no lo operó en la operación. ¿Dónde quedó? Volvemos a la definición. Estoy en las funciones todavía, compañero. En m y n. No estoy hablando todavía de la solución de la ecuación diferencial. Sí. Mira, una función es homogénea si ocurre esto. Ahí no hay diferenciales ni nada. Sí. Apenas vamos para allá. Entonces, ya verificamos que ya es homogénea. Entonces, ahora sí, vamos a resolver la ecuación diferencial a través de una sustitución. La sustitución que hace bajar la ecuación diferencial a una ecuación diferencial separable, que ya sabemos cómo resolver. En esencia es eso. Entonces,
hagamos la misma sustitución. ¿De acuerdo? Esto es, sea y igual a ux. Entonces, el diferencial de y es, recuerden, u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Y reemplazamos. Entonces, ¿quién es y a la 3? Es ux a la 3 y todo por el diferencial de x. Menos x y al cuadrado, ¿quién es? Ux al cuadrado por el diferencial de y esto igualado a 0. Listo. Haga todos los productos que correspondan ahí. U a la 3, x a la 3 por diferencial de x. X aquí. U a la 2, x a la 2 diferencial de y es igualado a 0. ¿Sí o qué? Y finalmente, ¿cuánto te da x por x a la 2? X a la 3. X a la 3 por u a la 2 y todo por el diferencial de y, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el ejercicio anterior? Cuando hicimos ya ese pedazo, miren, ya pusimos esta parte en la ecuación diferencial. Ahora falta poner el diferencial. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que sigue. Entonces ya tú tienes y el diferencial de y es u diferencial de x más x diferencial de u y esto igualado a 0. Listo. Distribuye nuevamente. Entonces, ¿cuánto te da u por u al cuadrado? U a la 3 de x. Menos por más menos, x a la 3 por x, x a la 4, u al cuadrado diferencial de u, y eso igual a 0. Y ahorita agrupamos por los diferenciales de x. ¿Listo? Entonces tenemos bueno. Entonces, creo que es evidente, pues, que esto se simplifica con esto, ¿cierto? Entonces, simplemente tengo que x a la 3 diferencial de x es x a la 4 por u al cuadrado diferencial de u. Y sí, ya pasando para el otro lado. Muchachos, vamos limpios hasta ahí, vamos bien hasta ahí. Profe, yo quisiera saber dónde sacó el ejemplo en la tercera ejercicio de abajo para arriba, donde dice x a la 4. Aquí, mira, estoy distribuyendo este. Entonces, x a la 3 por x a la 1, x a la 3 más 1, 4. Sí. Profe, una forma de saber de que uno va bien, pues es cuando uno integra, que le da siempre el logaritmo natural al lado y lado, ¿o qué? No. Lo que, digamos, un indicio de que vamos bien es que esta ecuación tiene que ser separable. Si tú llegas a una ecuación diferencial que no es separable, acá, hay un error nuestro. ¿Sí? Pero no necesariamente siempre vamos a llegar a logaritmos naturales. Este es un ejemplo que ilustra eso. No vamos a llegar a logaritmos naturales a ambos lados. Entonces, a la izquierda va a ser lo mismo. X a la 3 sobre x a la 4 diferencial de x y esto u a la 2 diferencial de u. Entonces, simplifiquemos primero. ¿Cuánto te da x a la 3 sobre x a la 4? 1 sobre x por el diferencial de x. Y a la derecha todo lo mismo. E integro. Entonces, como de la izquierda no es un logaritmo natural, vamos a volver a decir que las constantes se reúnen todas en una constante que es logaritmo natural de c. ¿De acuerdo?
Y a la derecha, ¿cuál es la integral de u a la 2, muchachos? U a la 3 sobre 3. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación de ahí? Entonces, vuelve y usas la propiedad. Logaritmo natural de la suma es el logaritmo natural del producto. ¿Listo? Y lo mismo que hicimos ahorita. Ahorita teníamos un medio y yo lo pasé para allá, ¿cierto? Entonces ahorita es 3 por esto igual a u a la 3. Entonces este exponente entra acá. Esto es logaritmo natural de c a la 3, x a la 3, y esto es u a la 3. Bien hasta ahí, compañeros. No, profe, yo sí quisiera saber dónde saca. Es que su merced, pues, yo comprendo que vamos avanzados, pero es que su merced, por ejemplo, como el anterior ejercicio, su merced va haciendo, pero no nos va explicando de dónde está sacando los números. Pues es para mi concepto, no sé si los demás estarán así, pero yo, la verdad, estoy más perdida que, o sea, del 100% que llevamos ahorita, yo entendiendo el 30%. Yo le capto, pero la verdad, no le estoy entendiendo. Y ver por ahorita su merced sacó el 3, disculpa, donde empieza la letra verde, ¿Sí? NX sobre 3. No, abajo. Acá. U a la 3 sobre 3. Sí. ¿Dónde sacó el sobre 3? Eso es cálculo integral. Eso es la integral de esto. Yo entendería que ahí U a la 2 por U, pues sería... Es que es diferencial de U. Eso es diferencial de U, sí. Eso estamos integrando, ¿no? Entonces, si quiere, lo mira más bien de derecha a izquierda. ¿Cuál es la derivada de u a la 3 tercios, compañero? ¿Cuál es la derivada de u a la 3 tercios? Es que la compañera creo que se confundió, pero que el profe lo que hizo es que al derivar u al cuadrado da ese resultado que es u a la 3 sobre 3. Esa es la derivada. Al integrar, al integrar. Al integrar. Bueno, al Si integrar, yo al integro integrar. u al cuadrado, me da esto. Si yo derivo esto, u a la 3 tercios, me tiene que dar el integrando. O sea, u a la... Sí, exacto, la integral, perdón. Sí, bien. Bueno, ¿qué hicimos ahorita? Devolver la sustitución. Bueno, entonces, a la izquierda todo lo mismo, pues porque no interviene la U, pero la U es Y sobre X, ¿cierto? Porque dijimos que Y era U por X. Entonces, esto es Y a la 3 sobre X a la 3. Entonces, mira que desde ahí tenemos Y a la 3 es X a la 3 por el logaritmo natural de C a la 3, X a la 3. Sí. Y eso sería ¿Me todo. puedo volver a repetir esa parte? Mira, U es Y sobre X, ¿sí o qué? Entonces, este es U, este. Sí. Entonces, Y a la 3 sobre X a la 3. Esto de acá. Sí. Sí. Y simplemente paso a multiplicar el X a la 3 a la izquierda. ¿Para qué? Para despejar Y o alguna potencia de Y en este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la Y es la variable dependiente. O sea, es la que depende de X. Entonces, uno quiere despejar tanto como sea posible Y en términos de la variable independiente. Sí, y otra vez, esto es una solución implícita, por lo que les dije ahorita. Estrictamente Y no es función de X, sino Y al cubo. Sí. Profe, una pregunta. Yo quisiera que usted de pronto nos explicara un ejercicio como el punto C que tiene dy sobre dx es igual
a y más coseno al cuadrado. Espera, eso es de la tarea. Sí, pero quería como que me explicara un ejercicio parecido que tuviera coseno al cuadrado, o sea, como empleando espérame. funciones trigonométricas. Bueno, yo tengo una con la tangente inversa. Yo tengo una con la tangente inversa. Voy a hacer el tercero que tengo en las diapositivas. Tutor, una pregunta antes de Sí. pasar al ejemplo 3, por favor. Dime. ¿Puedes volver a la del ejercicio, por favor? A la pantalla del ejercicio. Es Aquí. que hay algo, sí, sube un poquito. Hay una parte que yo no entiendo y es más o menos por el lado de la compañera. Todo el ejercicio en general lo comprendí. Lo que no entiendo es en la penúltima línea, la parte donde se pone el 3 al lado del logaritmo natural. ¿Ese 3 de dónde sale? No lo entendí. Míralo acá. Ah, ok, pasa de la división. Ah, ok, ya lo entendí. Ya, vale, qué pena, gracias. Observen que esa no es la única forma de expresar la solución. Esta es la misma solución. Es la misma. Porque yo decidí aquí no poner el 3 acá, adentro del logaritmo natural. Es lo mismo. Son formas distintas de expresar la solución. ¿Me hago entender en ello? Sí, señor, gracias. Profe, Bueno. una pregunta. ¿Siempre la solución va a ser implícita? No siempre. Eso dependerá del ejercicio en particular. Ya ahorita, este ejercicio que tengo justamente es una solución explícita. Justamente. Pero por término general, va a ser más simple encontrar soluciones implícitas que explícitas. ¿Sí? Eso sí. Bueno. Entonces, ¿aquí qué? ¿Cómo empezaría usted a mirar si la ecuación sí es homogénea o no? ¿Cómo empezaría usted a mirar eso? Se desbarató todo, ¿cierto? Se desbarató todo en el sentido de que no está igual a 0, no hay un diferencial de y, no hay un diferencial de x. Entonces, por donde comenzamos los demás ejercicios, no se puede comenzar acá, ¿cierto? Habría quizás que identificar los polinomios, aunque igual no Entonces, son iguales. Primero les recuerdo la notación para que no se pierda. Aquí, mira que la y' es la derivada de y con respecto a x, o diferencial de y sobre diferencial de x, ¿cierto? Entonces, voy a desempaquetar eso, digamos. Diferencial de y sobre el diferencial de x y todo lo de la derecha. Listo. Ya aparecieron los diferenciales. ¿Qué hace usted para hallar m de xy y n de xy? ¿Qué hace usted? ¿Pasa a multiplicar o no? Entonces, básicamente te queda esto, ¿eh? Esto es igual a esto por el diferencial de x, ¿o no? ¿Sí o no que sí? Sí, profe. Y después lo igualo a 0. Entonces, para igualarlo a 0, paso lo más pequeño a restar. ¿Listo? Entonces, paso el otro a restar. Entonces, ahora sí, volvieron a aparecer diferenciales de x y y. Entonces, toda esta función es m de xy. Y toda esta, incluyendo el signo, cuidado con eso, es n de xy. Entonces voy a empezar al revés. N de tx, ty es menos tx al cuadrado. Eso es lo mismo que tener
t al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, esa es una función homogénea ¿de qué grado? Profe, ¿y cuál hizo? Dos. Qué pena, es que no entendí. Se me fue tu Hice- audio, no te escuché la pregunta. Hizo el diferencial de Y. ¿Cómo que dónde? Velo aquí. Aquí. Con la otra. No entiendo la pregunta. ¿El compañero ya vio el diferencial de Y? Sí, profe. Ah, sí, estaba respondiendo a la compañera que hizo lo que estaba al lado del diferencial de Y para encontrar que eran homogéneas. Ya, ya. Listo. Bueno. Miren que aquí, si uno se quedara con la suma de los grados de los polinomios, esto no es un polinomio, sí. Esto no es un polinomio, sí. M de x, y no es un polinomio. Entonces ahí te toca usar la definición que yo te di al principio. Por eso he sido tan cansón. Doctor, Dime. ¿por qué es homogéneo de 2 grados? No le escuché la pregunta. Profe, ¿puede subir un poquito? Qué pena. ¿Que por qué es homogéneo de 2 grados? ¿De grado 2? Sí, señor. Porque el exponente es 2. Mira, el exponente de la t es 2. Ah, ya, gracias. Listo, con gusto. Profe, ¿puede subir un poquito? Qué pena. Ahí. Sí, profe, ya. Es que no había copiado bien la ecuación. Bueno. Entonces, estamos ahí. Tan, tan. Entonces, simplifica. T a la 2x a la 2. T a la 2y a la 2. Por arctangente, o sea, tangente inversa. Mira que la t sobre t se va y volvemos a recuperar y sobre x. Más t por t, t a la 2, x por y. ¿Sí o qué? Entonces, mire que t a la 2 lo puedo sacar como factor común. Entonces, eso me queda t a la 2 que multiplica a 3 por x al cuadrado más y al cuadrado. Eso multiplica a la tangente inversa de y sobre x más xy. ¿Sí o no? Ah, profe, o sea que la t es como una variable auxiliar que nos ayuda como a despejar la ecuación. Hallar el grado de homogeneidad. A eso nos ayuda la t. Ay, Sí. Dios mío, está. Listo. Entonces esta también es homogénea de grado 2. Por tanto, la ecuación diferencial ordinaria es homogénea. ¿Me preguntaste algo? No, se me va el audio, no lo escucho. Trate de tener el micrófono abierto. Eso. Ahora, ya verificamos que es homogénea, entonces vamos a hacer una sustitución. Entonces mira que aquí la sustitución está sugerida, porque tú tienes y sobre x, entonces si uno hace u esto, pues entonces y vuelve a ser u sobre x, que es lo que hemos hecho siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el segundo paso. Y igual a u por x, y lo mismo, diferencial de y es primero por diferencial del segundo, más segundo por diferencial del primero. ¿Listo? Y reemplazamos. Entonces reemplazamos con juicio. Entonces voy a escribir la ecuación primero acá.
Bueno, entonces tenemos eso y al reemplazar, observa. X al cuadrado no tiene alteración. Y es U por X y todo al cuadrado, ¿cierto? Cierro acá y artangente. La Y es U por X sobre la X más X por Y, X por UX. Diferencial de X todo, ¿cierto? Cháquete. Menos X al cuadrado, diferencial de Y, y eso igual a 0. Listo. Solucionemos todo esto de acá. Entonces esto es X al cuadrado más U al cuadrado, X al cuadrado. Eso actuando en la tangente inversa de U. Más X por X, X a la 2 por U por el diferencial de X. Listo. Y esto es igual a esto menos X al cuadrado por el diferencial de Y. Reemplacemos este. Listo. Entonces, atento que esto es. Profe, Dímelo. disculpa, una pregunta. Es que en los ejercicios de la guía dan una condición que cuando X es igual a un número, llévale otro. Entonces ahí lo que hacemos es como reemplazar esos valores ya después de integrar para hallar la constante C. Correcto, ¿no? correcto. Sí. Sí. Entonces no sé si podríamos hacer de pronto un ejercicio así parecido como para visualizarlo mejor. Bueno, ¿me recuerdas cuando termine este? Listo. Listo, profe. Gracias. Listo. Con gusto. Ahora distribuyamos X al cuadrado por U, pues U por el diferencial de X. Y menos por más menos, X a la 2 por X, X a la 3, diferencial de U, esto igual a 0. Y lo mismo de siempre, agrupa esto. ¿Sí o no? Entonces, al agrupar, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Este señor resta con X al cuadrado U y todo por el diferencial de X. Entonces, evidentemente, esto se anula y lo único que nos queda es esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, si todo lo hicimos bien, esto tiene que ser una ecuación separable, ¿cierto? Porque no sabemos otro método de solucionar una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo hacemos para separar variables ahí, compañeros? ¿Cómo hacemos? Pues hay que factorizar o qué, profe. Eso es, entonces, factor común. ¿Sí o qué? Y ahorita, pues si quieren ya digamos esto igual a esto, pues para no estar dando tantas vueltas. Y ahora sí separamos lo que tenga U y lo que tenga X a lados diferentes. Entonces, diferencial de X aquí. Entonces tenemos 3X a la 2 sobre X a la 3. Y para allá tengo 1 sobre 1 más U al cuadrado por la tangente inversa de U y todo por el diferencial de U. ¿Sí o qué? Y eso en efecto es separable. Bueno, entonces, ¿cuánto te da X a la 2 sobre X a la 3? ¿Cuánto te da? 1 sobre X, ¿no?
¿Sí o no? Por el 3, pues, que teníamos acá. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho siempre al final. Táquete y táquete. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Sí o no que sí? Bueno, dejemos la constante todavía pendiente. Y esa la cargamos ahorita. Yo lo que quiero que me diga en este preciso instante es cómo integra al lado derecho. ¿Qué sustitución o qué método hace? ¿Cómo integra usted lo que tengo en verde? Coge W todo lo que está abajo. ¿Seguro? Entonces, primero quiero que me responda cuál es la derivada con respecto a U de la tangente inversa de U. ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Alguien la recuerda? Veo que no. Entonces esto es 1 1. sobre 1 más x2. Eso es. Es 1 sobre 1 más el argumento que es U al cuadrado. Entonces, ¿por qué les recuerdo eso? Porque eso soluciona el ejercicio. Entonces, aquí sea W igual a la tangente inversa de U y de esa manera el diferencial de W es esto. Entonces, la integral de la derecha, toda esta integral, viene siendo solamente, mira pues para que no te enredes con lo que yo voy a sustituir. Voy a marcarlo con colores. Esto en rojo, ¿quién es? Es el diferencial de W, ¿sí o no? Y lo otro, pues es la sustitución que hice. Entonces esto te da logaritmo natural del valor absoluto de W. Y aquí vamos a cargar la constante. ¿Listo? Constante de las dos integraciones. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de x era esta integral, pero esta integral resultó siendo el logaritmo natural del valor absoluto de W. ¿Quién es W? La tangente inversa de U en valor absoluto más el logaritmo natural de C. Muchachos, ¿bien hasta ahí? Profe, una preguntita. Dime. Aquí, ¿cómo sabemos nosotros que a partir de ahí donde usted colocó la integral debemos de integrar? ¿Por qué razón? Porque ya aquí estamos en el método separable. O sea, mira el procedimiento. Es una buena pregunta. Yo defino la sustitución, ¿cierto? Mira. Yo defino la sustitución. Esta. Y por ende el diferencial, ¿cierto? Táquete. Y reemplazo ambas cosas en la ecuación diferencial, ¿sí o no? Cuando termino de reemplazarlas y termino de simplificar la ecuación, me queda esto, ¿cierto? Entonces, siempre que eso pase en una ecuación diferencial homogénea, esto tiene que ser una ecuación diferencial separable. Y como es separable, pues separamos variables e integramos. ¿Sí? Digamos que es el devenir natural del procedimiento, digámoslo así. Listo, profe. Cada que sean separables, se integran. Sí, ese es el método de solución de las ecuaciones diferenciales separables, de primer orden, pues. Sí. Bueno, entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Qué se te ocurre hacer ahí? Decime algo. Voy a entrar este 3
y voy a sumar los logaritmos. Entonces tengo logaritmo natural, valor absoluto de x a la 3, logaritmo natural de algo, más el logaritmo natural del otro algo es el logaritmo natural del producto. Entonces queda c por la tangente inversa de u en valor absoluto. ¿Sí o qué? ¿Qué te dije del hecho de que dos logaritmos naturales sean iguales? Tienen que ser iguales sus argumentos. ¿Sí o no? Y lo tercero es devolver la sustitución. Entonces, atento aquí. Dijimos que y es u por x. O sea que u es y sobre x. ¿Sí o qué? Entonces, simplemente lo ponemos allá. ¿Quién es u? Es y sobre x. Entonces, lo que quiero que observes es esto, miren. C por la tangente inversa de y sobre x. Pregunta de cálculo diferencial. ¿Qué pasa a F, multiplicar la x? ¿qué es esto? Para una función invertible f cualquiera. F es una función invertible. No tiene nada que ver con el ejercicio. Pero si ella es invertible, f por f inversa de x, ¿cuánto le da? F. X. ¿Cuánto te da, por ejemplo, raíz cúbica de x a la 3? ¿Cuánto te da? Usted cancela. Bueno, eso es porque la cúbica y la raíz cúbica son inversas. Entonces aquí las que son inversas son tangente y tangente inversa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es x a la 3 sobre c, y esto es tangente inversa de y sobre x, y sacamos tangente a ambos lados. Entonces es tangente de todo lo mismo. Entonces, como son funciones inversas, insisto, me devuelven el argumento. Listo. Entonces lo que yo tengo ahí es tan solo esto. Y esto es y sobre x. Y ahora sí, tengo y a la 1. Entonces lo que puedo decir es que y como función de x es x por esa tangente. ¿Se entendió ahora sí? No, profe, no entendí la última parte, la de la tangente. Mira, lo que queremos siempre, en la medida de lo posible, es despejar y en términos de x, ¿sí o no? Entonces, como en esta ecuación la y está atrapada en una tangente inversa, necesitamos como quitar la tangente inversa. ¿Cómo quito la tangente inversa? Con su inversa, valga la redundancia, que en este caso es la función tangente. O sea, aplico tangente a la izquierda, aplico tangente a la derecha, y tangente por tangente inversa me devuelve el argumento. ¿Sí? ¿Bien con eso? Sí. Usted lo que hizo fue sacarle tangente a ambos lados del igual. Exacto, sí. Sí. Porque yo sé que a la derecha tangente destruye lo que hace tangente inverso. Y me devuelve el argumento solo. ¿Sí? Entonces, para responderle al compañero que me decía que reemplazar constantes y ese tipo de cosas. Entonces, si, por decir cualquier cosa, y No se escucha, profesor. no es que estoy pensando. Aquí, mira, si y de la raíz cúbica de pi fuera, digamos,
1. Entonces, ¿cuánto debe valer la constante C? Entonces, miramos, ¿cierto? 1 por aquí, X me están diciendo que es la raíz cúbica de pi, y aquí tengo la tangente de raíz cúbica de pi sobre C, y esto a la 3. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, simplemente reemplacé la condición que me están dando, que cuando X es raíz cúbica de pi, la lleva a 1. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Se entiende esa sustitución? Sí. Profe, lo que yo no entiendo es por qué queda y de x igual a x tangente de x a la 3 sobre c. Despejando, ¿De dónde sale la x? despejando, muchachona. Pásala a multiplicar. Ah, ok. Sí. Sí, pero también quedarían y de x, o sea, queda y de x y solo queda y. No. Esto es una cuestión de funciones, muchachos. Como yo decir f de x, g de x, h de x. Estoy diciendo, esta función depende de esta variable. Esta función depende de esta variable. Cuando yo digo y de x, es que esta función depende de x. ¿Se entiende eso? Estoy haciendo explícita la dependencia. Bueno, entonces, ¿cómo despejamos la C? Bueno, toca como devolver el asunto. Mira, este lo pasas a dividir, ¿cierto? Listo. Y te queda la tangente de raíz cúbica a la 3, me devuelve el número solo sobre C. Muchachos, ¿cómo destruyo la tangente? ¿Cómo destruyo la tangente? ¿Sacamos tangente de ambos lados? ¿Tangente o tangente inversa? Tangente inversa. Tangente inversa. Tangente inversa, tangente inversa. Profe, ¿no se escucha? Es que estoy pensando, compadre, a veces me quedo callado mientras escribo, no me preocupe. Entonces tengo tangente inversa de esto, ¿cierto? Entonces, lo que tienes es la tangente inversa de 1 sobre la raíz cúbica de pi, tangente inversa de la tangente se anula y me queda pi sobre c, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la constante? La constante, ¿cuánto vale? No aproxime, pues no use calculador ni nada, simplemente despeje de ahí la c. ¿Cuánto vale? Pi por arcotangente de 1 sobre cubo de pi. Pero mira que si esto está multiplicando, ¿pasas a qué? A dividir. A dividir. Entonces eso será la tangente inversa de 1 sobre la raíz cúbica de pi. Y ya pues si uno lo pone en la calculadora y demás, pues ya eso le da un fraccionario ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, siendo así, entonces podemos como concluir. Luego, si y de la raíz cúbica de pi es igual a 1, entonces la solución, ojo, la solución, no la solución general, sino la solución, en este caso particular, de la ecuación diferencial ordinaria homogénea, ¿cuál es? Pues básicamente escoger la solución que hallamos reemplazando la C.
¿Sí? Entonces, básicamente, y de x va a ser esto, pero ahorita la c es toda esa expresión, ¿no? Que es pi sobre tangente inversa. Sobre la tangente inversa de 1 sobre la raíz cúbica de pi. Sí, ya es una solución concreta. Y es una solución explícita. Entonces, lo marco por acá para que quede claro que eso es una solución explícita. ¿Listo? Profe, una Muchachos, pregunta. ahí. Dímelo. Si en caso de que no tengamos arcotangente multiplicando por y sobre x y no coseno al cuadrado, sí. ¿Cómo quitaríamos el coseno al cuadrado de ahí? Bueno, entonces una idea ahí es esta. Dícteme la ecuación, compañero. La ecuación es dy sobre dx. Sí. Es igual a y más coseno al cuadrado. Abre paréntesis, y sobre x. Listo. Dividido x. Todo dividido x. Sí. Punto y coma. Sí, la y expresión entre inicial. paréntesis 1 sí. es igual a pi sobre 4. Sí, esto es para hallar el valor de la constante, pues. Bueno, pero entonces en primera medida, ¿uno qué haría aquí? X por diferencial de y aquí lo otro, ¿sí o qué? ¿Qué es esto? Esto de acá por el diferencial de x, ¿cierto? O sea, multiplico en cruz. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe, te oigo. Bueno, y pasamos a restar el otro pedacito. Bueno, entonces eso está en el contexto de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ese es el numeral qué? Coseno al cuadrado. No, Pero no, es que no cuidado. sé por el grado del coseno. No, ese es qué numeral. Ese es el ejercicio número qué, compañero. Ah, ese es el C. Numeral, no la letra, numeral. El número 1. Ah, ese es el punto 2. El 2C. Sí, el 2C. O sea que esa ecuación tendría que ser homogénea. ¿De acuerdo? Esa ecuación diferencial tiene que ser homogénea. Si ese es el ejercicio número 2. Sí, es homogénea. Sí, la pregunta dice que es homogénea. No necesariamente le están diciendo que tiene que comprobar o determinar si es homogénea. Si leen ahí, dice, es imperativo mostrar que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Cierto? Pueden haber sorpresas, no sabe uno. ¿Sí? Sí. Entonces, asumiendo que es homogénea, asumamos pues que ya es homogénea, tendría uno pues que hacer entonces esta sustitución y por tanto esto. Profe, una pregunta, si yo Espera un momento. Y después está otra sustitución, ¿cierto? Monta las dos aquí. La ecuación que le quede ahí tiene que ser separable. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, reemplazo el de Y por lo que está al lado del igual. Eso. Entonces digamos que me va a quedar coseno al cuadrado de U
diferencial de u, y por acá otras cosas, no importa. ¿Cómo integras esto? Básicamente usa la identidad trigonométrica de esto. Es, perdón, coseno al cuadrado de u es 1 más coseno del ángulo doble medios. Sí, usar eso para integrar. Es más fácil integrar así. ¿Listo? Sí, señor. Pero digamos ya todo este proceso, pues si no lo vamos a hacer. Bueno, no vamos a hacer este, pero se lo dejo ahí para que lo mire, que es el cuarto ejemplito que tenía yo. Profe, y ese se aplica es después de, o sea, en ese ejercicio que estaba ahí mostrando el compañero, después de integrar se aplica lo de la y igual a... Se devuelve la sustitución, ¿quieres decir? ¿O qué es No, lo no, que... no. ¿Puedes subir un poco? Esperen un momento. Profe, usted dijo que iba a explicar un ejercicio igual al de la guía. No, pero ya no nos dio tiempo. ¿Qué me preguntaba la Ese. compañera? Ese, profe, es que arriba dice y a la 1 igual a pi cuartos. Y de 1, y de 1. Perdón, es que lo voy arriba. Y de 1 igual a pi cuartos. Ajá. Eso te va a servir para hallar el valor de la constante al final, así como hicimos acá. Mira. Cuando ya me devuelva, o sea, es cuando ya me devuelva de la... Sí, cuando encuentres ya este tipo de soluciones, mira, o explícita o implícita, que va a quedar una constante acá, por ahí. Entonces ahí dices, bueno, cuando x valga tanto, yo sé que y vale tanto. Ah, ok. Reemplazo y espejo C. Ajá, eso es. Sí. ¿Listo? Profe, una pregunta en el ejercicio del compañero ahí. Cuando yo tengo, por ejemplo, así de y sobre dx, entonces yo para hacer la prueba tiro de x a un lado, pero me queda el de y solo. Entonces en el de y solo tengo que comprobar n de tx, y. Entonces ahí, ¿en qué reemplaza uno si no hay como función para reemplazar? Listo. Buena pregunta. Entonces, si digamos n de xy fuera 1, que es lo que me estabas diciendo, entonces mira que no importa que valga x, no importa que valga y, eso sigue siendo 1, porque es constante. Entonces, esto sería homogéneo, eso es lo mismo que tener t a la 0 por 1. Entonces, cuidado, eso sería homogéneo de grado 1, o de grado 0. Pero si yo hago la comprobación al otro lado con m de tx, ty, y ahí sí me da de grado 2, entonces ahí hay una Entonces, diferencia entonces la ecuación diferencial no sería homogénea, porque si n es homogénea de un grado, en este caso grado 0, y m es homogénea pero de otro grado, 1, 2, 3, el que sea, distinto de 0, la ecuación diferencial no es homogénea. No es homogénea. O sea que no tendría solución ahí. Pues no habría cómo solucionarla para llegar a variables separables y hacer todo el procedimiento. Habría que mirar el ejercicio en concreto. Puede que sí haya manera de solucionarlo con estas mismas sustituciones inclusive, a pesar de que la ecuación diferencial no llegara a ser homogénea. Puede que sí, puede que sí. O sea que igual lo realizamos, pero o sea, hacemos la prueba y vemos que no es homogéneo porque es de diferentes grados las ecuaciones, pero igual hacemos la sustitución para llegar a variables separables y hallamos el valor de la constante C, reemplazamos y operamos todo normal. Sí, pero dejas explícito en su trabajo que la ecuación diferencial no es homogénea, ¿cierto? O sea, que a pesar de no ser homogénea, usted va a mirar la sustitución para intentar solucionar la ecuación diferencial. ¿Sí? Básicamente. Listo.
Listo. Profe, entonces lo puedes desplazar hacia arriba un momentico, por favor, donde dice DJ de X. Entonces, cuando queda, para ver si entendí, cuando queda DJ que vamos a hacer la sustitución. Sí, ahí, al lado izquierdo, que tiro el de X hacia el otro lado y me queda el Y solo, de Y solo. Sí. Esa es una ecuación de grado 1. De grado 0. De grado 0, perdón. Ajá. Listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, compañeros, ya eso fue, digamos, todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Si quieren, me espera un momentico. Profesor, Dime, por favor, ten presente la aclaración acerca del ejercicio 2A. Ah, sí. Gracias. Gracias, Jaime. Espérenme un momentico para yo compartirle este archivo antes de irnos. Listo. En cuanto a la guía, muchachos, pues digamos que ya le muestro. En este ejercicio, muchachos, este en particular, para quienes hayan escogido este ejercicio, ¿Tutor, esto queda grabado? Sí, señor. Cada tutor de ustedes les va a compartir eso luego. Por este lado, ¿no? ¿O tienes que ir? No sé. Eso depende del tutor compañero. No les sé decir ahí. O lo sube al correo. Correo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay una corrección. Listo. Entonces, la corrección es esta. Ese fue el que me tocó a mi profe. Ah, no, bien. Entonces, la corrección es esta. Entonces, esta ecuación no es homogénea. Listo. Pero tendrás que probarlo. O sea, usted deberá justificar por qué no es homogénea. Pero sí se puede resolver con y igual a u por x, que fue la pregunta que me hizo un compañero ahorita, ¿cierto? No es homogénea, pero sí va a poderse resolver con las mismas sustituciones que habíamos dicho. ¿Listo? Entonces, recuerde que ahí lo que tiene es que el diferencial de y es u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tenga presente a quienes les haya tocado eso. ¿Listo? Entonces, esperen, no se desconecte. Yo le paso por el chat. ¿Cuál es el nombre para llenar la asistencia? ¿Con qué? ¿Su nombre, por favor? Ah, bueno, ya te lo escribo acá, en el chat, ¿no? Ahí se lo mandé. Y bueno, yo creo que no me dejan enviar archivos por acá por el chat. Chance. Pues te puede pasar por el grupo de Teams. Por el chat de Teams.
Bueno, voy a ver si se los mando apenas terminemos, pues ya, apenas colguemos. ¿Listo? Bueno. Muchachos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, tutor. Buenas noches.